Dale, Osma. Desde la perspectiva protestante, lo que el Señor está diciendo aquí es un error completo, garrafal de plagio. Qué acusación tan más irónica, no plagio. No, no es un plagio, porque la Reforma y los protestantes no plagiaron nada, porque seguimos nada más con la doctrina original de la iglesia primitiva. Entonces no es un plagio. Simple y sencillamente seguimos con la doctrina de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que existió. Luego ya si Roma o los otros quieren decir que nosotros tomamos sus doctrinas, no. Las doctrinas que tenemos son bíblicas y las que la iglesia primitiva practicaba. Ok, y se rechazaron otras. Bueno, ahora dijimos que no íbamos a hablar en contra de las iglesias, pero el señor que subió ahorita, pues criticó al pastor, su enseñanza, y hubo un solo desorden. Entonces yo también por eso me metí a hablar de esto. Voy al tema principal. La iglesia verdadera de Cristo es aquella que reconoce la palabra de Cristo. Según dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Así que todo aquel que reconoce la voz de Cristo pertenece a la iglesia de Cristo. Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia verdadera tiene por autoridad final la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, Hechos capítulo creo que 16, si no me equivoco, los de Berea, dice que Pablo les predicaba, pero ellos Hechos 17, tuvieron que ir a las escrituras para corroborar que lo que Pablo les decía era una auténtica verdad. Eso sería todo. Ya va, quiero aclararle algo más. Omar, si tú trabajas para mí o yo trabajo para ti, voy a ponerlo al revés, tú eres mi jefe y yo me retiro del trabajo y me llevo de tu biblioteca un libro, ¿cómo llamas eso? Mira, Omar, eso se llama robo. Cuando ustedes salieron de la Iglesia Católica en 1517, ¿qué libros se llevaron de la biblioteca? El problema es que nosotros no nos llevamos, señor. Omar, no ustedes robaron un libro que no les pertenece, Omar. Eso se llama plagio. Bueno, ustedes se llevaron un libro que no les pertenece. Vamos a estar así. De hecho, la Biblia no es de ustedes. La Biblia es católica. Busca quién le puso los capítulos, los versículos. Los cristianos del primer siglo no tenían Biblia. Deja de decir mentira. La iglesia católica hace la Biblia. Omar, pero deja la ignorancia, hijo. Una preguntita, en Carlos. ¿Quién es el originador de la Biblia? Sí, Carlitos, una pregunta. Pero Omar, ya va. Yo hablo de la institucionalidad del libro. Hoy, porque eso es católico. Ustedes no querían ni siquiera hablar de la Carta de Santiago. Cuando ustedes se separaron de la Iglesia Católica, dijeron que la Carta de Santiago era libro de paja. Martín Lutero odiaba la Carta de Santiago. Una preguntita, Carlitos, para salir de la ignorancia. Cuando usted habla de Iglesia Católica, ¿a qué catolicidad se refiere? ¿Románica, ortodoxa, bizantina? ¿A qué catolicidad se refiere, Carlitos? Eso sí está bueno, no te lo puedo responder, eso es correcto. Bueno, entonces hasta ahí llega todo el alboroto de este señor. Pero tú tienes que decir, con el tema, pues. Omar, pero tú no puedes decir que no es plagio. Omar, ustedes se llevaron un libro de una biblioteca que no les pertenecía. El libro que se llevaron más sagrado era el libro llamado la Biblia. Y se la llevaron de la Vulgata Latina de San Jerónimo porque no tenían más. Y empezaron a hacer sus copias y es considerado el robo de la historia. El libro más vendido del mundo es la Biblia. Porque ustedes se llevaron un libro de una biblioteca privada y le sacaron copias de copias para venderla. Eso se llama negociar la palabra de Dios. Entonces no digas que la Biblia, en la palabra de Dios, no fue negociada por ustedes. Ustedes le sacaron copias de copias y todos los escritores eran católicos.
Porque para tu entendimiento, Reina Valera era miembro de la Iglesia Católica. Así es. Por Dios, Reina Valera, Cipriano de Valera, todos eran católicos hasta el nepe. Entiende, Osmar, todo lo que ustedes traen del libro de la Biblia es la católica, hermano, porque fue la primera que ha habido, porque es la que fundó Cristo. Entiende. Además, admitir Cuando que se refiere la a Biblia... católica, ¿a qué catolicidad se refiere? A ver, Esa es una pregunta simplemente. admitir que la iglesia católica que fundó Cristo, la escribieron en la iglesia, nuestra iglesia, no tendría por qué ser conflicto para ustedes entonces. Porque, por ejemplo, ¿A qué iglesia católica se refieren? Es que eso sería bueno que contestaran. católica, Yo le pregunto al señor que apostólica, está yendo de plagio, ¿a qué iglesia católica se refiere? Es una buena pregunta, él mismo lo dijo, que no puede contestarla. románica, apostólica. Es una buena pregunta, porque de hecho, Osmar, Pero la le estoy, iglesia entonces, hermano, estás haciendo- le estoy contestando. estás Además, haciendo le vuelvo a decir, sí, mire, no tendría nada de malo que admitiera que, ok, tomamos la Biblia y ya. Osmar, te voy a hacer una pregunta bien honesta. Eso no Con invalidaría esto tus vas a argumentos quedar en otra forma. refutado. Mira, Osmar, te pregunto, la iglesia a la que tú te congregas está hecha por los apóstoles y Jesucristo. sí, claro que sí, entonces, fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, creemos en esa Entonces, autoridad. si está hecha por los apóstoles, entonces aceptas la autoridad que Cristo le dio a Pedro como primer papa. Como Porque primer Pedro era papa, apóstol. no. Obvio que Pero era Pedro apóstol, era igual que los apóstol. 12. No, Entonces, hermano, la pregunta entonces, más si directa no- y más sencilla si es está- si creen los 20 si el dices 27 tú que libros está hecha, del Nuevo Testamento. si dices tú que está hecha la iglesia por los apóstoles, entonces ¿por qué no agregas allá a Pedro como el No, si líder? de hecho yo sí lo agrego, ustedes es que lo ponen aparte. Yo lo agrego con los 12. Aparte, Roma, ¿vos crees en los 27 libros del Nuevo Testamento? Yo lo pongo a Pedro con los 12, ustedes lo ponen aparte. Nosotros lo reconocemos No, como los 12 aparte discípulos. nada. Entonces, Mira, sí, ustedes. es tanto la confusión de las iglesias evangélicas que ellos creen que la Biblia es palabra de Dios, pero no le dan la debido respeto. Porque el libro que ellos más adoran, porque sí lo adoran, que es la Biblia, es un libro 100% católico. De hecho, una de las doctrinas más importantes, que es la Santísima Trinidad, eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es católico. La coma juanina es católica, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Eso es católico, eso no es evangélico. No existe nada parecido. Eso es católico. Ellos no creen en la Iglesia Católica, pero creen en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí o no, Roma? Y es católico. Porque ¿quién dice que son 27 libros? Pueden ser más. ¿Quién da a conocer esos 27 libros en el Exacto. Concilio de Roma, año Ese 300? es el problema, es que podrían ser ¿Qué 40. iglesia? Decime si fue alguna protestante. El o la único Iglesia que Católica. dijo que son 27 libros, entonces exacto. Cuando yo digo que son 27 libros, yo estoy reconociendo la autoridad de una iglesia, aunque no me guste. Porque fue la iglesia católica que dijo Lo que son pasa 27. es que, Carlos, yo nunca he dicho que no se reconoce la autoridad de la iglesia primitiva. Ahora, yo te vuelvo a preguntar, ¿a qué católica te referís cuando decís que la iglesia católica hizo la Biblia? Porque nosotros los protestantes creemos en una iglesia que es católica en sí. Claro que sí lo hace. Claro, es correcto. Que la iglesia tiene que ser no es universal. católica romana, esa es la diferencia. Permíteme responderle a este hermanito. Primero que nada, hermano, tienes que saber que católica se refiere universal. Nuestro Señor Jesucristo mandó a todo el mundo a predicar su palabra. No, pero Eso él lo quiere acaba decir de universal. decir. Él dice, yo reconozco la iglesia católica. Él lo Claro, acaba la de iglesia admitir. católica, claro. Claro, él lo acaba de decir. En el año 107 se le llamó católica. Hermano, ¿estás escuchando? Por Que un- eso por un ya está obispo. reconocido. Nosotros lo aceptamos. Oye, él no está diciendo que no lo reconoce.
Sí, Él lo que no reconoce es la católica romana. No, sí, hermanos, pero permítame tantito. Es que a lo que yo voy es este punto. Cuando tú estás hablando de una iglesia católica, estás hablando de todas, porque todas estamos en comunión con un solo Señor, ¿verdad? No, Y ese Señor, y ese Señor es el mismo evangelio, hermano. Mira, los hermanos cristianos no tienen el mismo evangelio. Todos No creen están en en diferentes comunión. cosas, no están en comunión. Nosotros estamos en comunión con aquel Los que evangelios nuestro son Señor- católicos. Permítame, nosotros estamos en comunión con aquel que nuestro Señor Jesucristo le dio una orden: apacienta mis ovejas. Solamente en toda la Biblia aparece a quien se le dio la orden de apacentar sus corderos, que son los ministros de Dios, y apacentar sus ovejas, que somos nosotros laicos. Solamente uno en toda la Biblia lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar a nadie más que a él. Y el Señor Porque dijo: los "Yo te daré las evangelios llaves son del reino de los católicos. cielos". Permítame, Marquitos, a ti te una daré las llaves del reino de los preguntita, cielos. Marquitos. Espérame, en la déjame marcha, terminar. preguntita. Déjame No, pero terminar, por solo favor. para que nos entendamos, porque si no, yo creo que no nos entendemos. Una Permíteme, preguntita hermano, sencilla. pero es que, ¿por qué? Permíteme, déjame Hermano, terminar la no, idea. no, no te hago la pregunta. Vos ya me conocés que estás Déjame fuera de terminar la idea, iglesia. hermano. Ahora, si vas a subir a hacer preguntas, lo único que sabes hacer en todos los likes, y no te das cuenta fuera del cuerpo de Jesucristo, entonces, ¿cuál es tu significado de subir a los likes sabiendo que estás fuera del cuerpo de Cristo? No, yo mi significado es demostrarte mi verdad volviste- absoluta te y en volviste la niño. realidad en que me encuentro, donde Cristo sí es glorificado y que esta es la verdad absoluta. El nombre Evangelio de de verdad Cristo traes vos. es católico. Ahora, Ya va. por eso te El quiero nombre de decir una Jesús cosa. es católico, ya va. Vamos a buscar Presentarte nombre una preguntita, católico. Marco, nada más. Espérate. Cuando hablaste de Bueno, hermanos, todas las Omar, iglesias están en que Dios Omar. les comunión. bendiga, que la paz de Cristo esté con El ustedes. nombre de Jesús Así es no se puede, la verdad, católico o porque judío. están hablando unos sobre otros y así no se puede, hermanos. El nombre de Jesús es católico o judío. La palabra Jesús es católico o judío. Hermano, los protestantes lo que pasa es que ellos suben solo a hacer preguntas. Es católico. pero ellos Porque el no nombre reconocen judío nada. es Yeshua o Yeshua. Eso es judío. Nosotros no llamamos al Hijo de Dios, no llamamos a Yeshua, lo llamamos Jesús. Eso es católico. El nombre José es un nombre católico. Para hacer preguntas Porque que el nombre judío es Yosef. El nombre María es católico. Nunca se llamó María, se llamaba Miriam. Y ustedes dicen María porque ese es un nombre católico. Todos los nombres que están en el Nuevo Testamento es católico. La iglesia dijo, ¿cómo llaman? La llaman Miriam. No, dile María. ¿Cómo llaman al que crió a Jesucristo? Joseph, póngale José. ¿Cómo llaman a Yeshua, póngale Jesús. Son nombres católicos porque la Biblia se hizo para que la gente de la iglesia entendiera la palabra de Dios. Y las reliquias que nosotros tenemos en los monumentos y los vitrales era porque los campesinos no sabían leer y escribir. Entonces hicimos grandes inversiones la iglesia para que la gente aprendiera a través de la iconografía religiosa, como la Capilla Sistina, por ejemplo, de Miguel Ángelo, que es una belleza. Muy buena. La Iglesia Católica acepta al bautismo trinitario de los protestantes, pero no están en totalmente comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están fuera del cuerpo. Ahora le estamos demostrando al hermano acá, Osmar, que lo veo varias veces en muchos lives, siguiendo protestando, donde él está reconociendo los 27 libros del Nuevo Testamento, que lo da una iglesia, y esa iglesia es la iglesia santa, católica, romana, apostólica. Él sigue protestando en todos los lives. Donde él tiene que hacer es salirse de la secta que está y volver a la iglesia católica, porque lo que está haciendo él es pecando todo el tiempo, protestando contra la palabra de Dios. Hermanos, ellos tienen la Biblia toda mochada con 7 libros que le quitan y están predicando otro evangelio, Gálatas 1:8. Ellos están en ese versículo y en 2 de Juan 1:9. Dios no está con ellos, se extraviaron de la verdad. Ahora, ¿por qué no quieren entenderlo? No se entiende. No se entiende para nada. Porque nacen después de la Reforma Protestante. No hay ninguno de ellos que estén en el cuerpo de Cristo, como en Colosenses. No tenían los 7 libros, Oiga, porque me ha la Reina gustado Valera todo acaba de colocar. lo que ha dicho este señor ahorita que estaba hablando, porque eso demuestra quién es que le tira veneno a quién, Osmi. Vos, con la persona grande que sos una persona mayor, no te das cuenta que no estás en el cuerpo de Jesucristo, nosotros no te vamos a andar a la parroquia más cercana y asesorate, o te vas a venir a asesorar a los lados. Lo que pasa es que Osma, él
No, ya, él es protestante actualmente, pero él fue bautizado por su padre católico. Entonces, si él fue bautizado, hizo primera comunión, claro, tu mamá era católica. No, Tu yo abuela no, era católica. yo No no me fui vas a decir bautizado. tú que tú aprendiste el cristianismo del protestantismo, pues eso es mentira. Yo no fui bautizado en la iglesia católica. Yo aprendí el ¿De qué cristianismo. país eres tú? Tú eres México. No, El Honduras. 97% de México son católicos bautizados, por Dios. Yo soy Tú de eres Honduras. mexicano. Los mexicas fueron bautizados a partir del año 1589. Yo No, soy mexicano y me atrevería a decir que son más, más bautizados. claro, pero ¿cómo va a decir un mexicano que no fue bautizado? Él Pero no es está mexicano. pasado. ¿Qué parte de que él no es mexicano no entiendes? Él es hondureño. ¿Él es qué? ¡Hondureño! Iglesia ¿Quién católica. te dijo a ti que No, los sí, nadie hondureños lo está negando. De hecho, los lo hondureños acaba de fueron decir él. bautizados por los mexicas? Los hondureños son bautizados. Ya te voy a poner cuántas personas hay en Honduras y cuántos bautizados hay. Espera, ya lo busco. Está en el numeral 18. ¿Por qué la Iglesia Católica Pueden acepta haber el millones de bautismo bautizados por el trinitario? catolicismo. Yo te digo, yo no ¿Por fui qué no los bautizado acepta como el en cuerpo de Cristo a ellos? catolicismo. Porque son bautizados por una persona que no tiene autoridad. Demuestra su iglesia, cuál es la iglesia Ya verdadera. va, Omar, Demuestra ya va. la iglesia. Tú celebras, ya va, espérate. Tú celebras los cumpleaños. Omar, yo no- cuando yo tú no eras sé. niño te celebraban cumpleaños, ponían Fíjate, en mi navidades en casa- Honduras. Ya En va, mi casa no Omar, tenemos esas costumbres. Yo no tengo tantas costumbres de. tú de no cumpleaños. celebras, tú no matas un chancho para comer en diciembre. No, realmente no lo hago así. ¿Qué comes tú en Pero sí, diciembre? Cuando pero es sí ahorita como- que nos va a tocar la Navidad. Tú no No, celebras, yo no- tú no yo das no lo juguetes hago. a los niños. No, tampoco. Eso es católico. Sí, pero yo no lo hago. Tú No, no no que sé. cuando tú te bautizaste en tu iglesia, ¿no te bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Ah, sí, eso sí. Es católico, papi. Eso es católico. Ay, Católico. Omar, papi. Católico, yo ya te dije, nosotros aceptamos la catolicidad de la iglesia. Ahora, Tú cuando te eras refieres- hondureño, mira, Carlos, tú, deberías ya va, explicar, tú Carlos, cuando tú dices entierras, católico, ya va, tú deberías de decir entierras o a qué quemas, ya católico va. te refieres, Tu Carlos. mamá y tu papá están vivos o ya murieron. Carlos, ¿a Osma, qué ya catolicidad va, te refieres espera, cuando decís católico? Osma, ya va. Osmar, Cuando tus padres están vivos, Castillo. ya va, dame un minuto. Espérame, Tu papá y tus abuelos están vivos o ya murieron. No dejan hablar. Pero ya va, yo me voy a callar. Espérate, Castillo. Omar, ya va que quiero sacar me que saque una duda. Espérate, Castillo, por favor, déjame Ya va, dame tantito. un minuto. Yo estaba antes que tú, ya Déjame me a voy a mí, por callar. favor. Ok, la calma. Omar, No, tus pero abuelos están- de verdad, Carlito, ya has hablado mucho y mira. ya va, haces pero voy a preguntas, sacarme de pero una duda. cuando te hago Sácame preguntas de no una las quieres duda. contestar. Tus Cuando yo te papás hago están preguntas, vivos, tus no las padres están contestas. vivos, Entonces, o tú los no se enterraste. sigue. No te voy a seguir el juego, Carlito, porque cuando yo te hago Y preguntas tus no las padres contestas. los enterraste, hiciste una práctica Carlos, católica. Una pregunta Porque nada los más. que y yo te entierran contesto a los con muertos son los católicos. Vete, Carlos, no tiene valor para contestar. A ver, Osmar, pon atención. Tú hablas de que hay muchos diferentes catolicismos. Mentira de Satanás. Pruébalo. Mentira de Satanás. La iglesia es solo una sola, una sola. Allá dice Mateo 16, 18, y edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias. Mi iglesia es una, no son miles. No hay otras iglesias que se llamen católica. La única iglesia que se llama católica es la iglesia que Cristo dejó. No hay más. Y luego lo dice en 1 Timoteo 3:15, debes comportarte en la casa de Dios, de la iglesia del Dios Ahora todos los viviente. católicos damos un versículo, Hechos 2:47. El Señor añadía a la iglesia, a esa iglesia de Mateo 16, 18, Una. a los que iban a ser salvos. Una. Otro hermano. Una sola, hermanos. No hay diferentes iglesias que se llamen católicas. No. Es una sola. Es, hermanos, Otro, Hechos 20:28. El Señor deja a sus obispos para pastorear la iglesia, la que él ganó. espérame, gatito. ¿Cómo podemos saber que esa iglesia es la que Cristo dejó? Simplemente, vámonos. ¿Qué apóstoles dejó Cristo? A los 12 apóstoles, empezando por Pedro hasta Juan, ¿verdad? 12 apóstoles. De ahí en adelante estaba San Pablo
¿Quién más? ¿Quién más? A ver, menciónenme más nombres de apóstoles. Timoteo. San Matías, San Bernabé. Díaz, Andrés, Ahí está. Después de ahí vinieron Santiago. de ahí vinieron los primeros padres de la iglesia. ¿Quiénes son los Tomás. primeros padres de la iglesia, Osmar? San Lino, San Acleto, San Clemente, Ajá. Y después de los padres de la iglesia, ¿quién vino, Osmar? ¿No vinieron los obispos de la iglesia? Ahora te pregunto, ¿en tu iglesia hay obispos? Sí, hay. Pero, oye, yo te puedo hacer una pregunta también. En tu iglesia, espérame, ¿en tu iglesia hay padres de la iglesia? Dame un padre de la iglesia que haya sido sectario. Dale. Sectario. Pues acusan a Orígenes de ser sectario, Tertuliano. Padres de la iglesia que se acusan de ser sectarios hay muchos. Otro sectario que Herejes, así como ustedes, herejes. pues sí, se acusan de... Pero ellos tienen que encontrarlo. Porque si dicen, bueno, entonces no hay una conversación viable. Vos tenés que mostrar eso. Porque si no, estamos como siempre, en todos los likes. Porque dicen. Adriano, Los padres de la iglesia... ¿Me permiten una pregunta para el señor Osmar? oiga, pero tantas preguntas y no me dejan hablar, entonces, ¿qué estamos? No, pero lo que pasa es que cuando vos mentís, se te tiene que cortar. ¿Tienen miedo a la verdad o qué pasó aquí? No, que verdad se lo has dicho. Algo que me llamó la atención que dijo discípulo católico, que por Porque cierto, tratan de discípulo, hacer un discúlpame que te voy a complejo decir para algo tu grosero, argumento. pero cuando uno habla tiene que saber de lo que habla, discípulo. Dijiste que no hay otra iglesia que se llame católica. Óyeme, cuando uno habla con esa base así, con esa fuerza, tiene que saber de lo que está hablando, discípulo. No tirar una palabra al viento. Vuelvo sin y tener repito conocimiento. de nuevo. No Las hay iglesias que se otra autodenominan iglesia. católicas. Las iglesias que se No denominan hay católicas. otra iglesia. Todas las iglesias. Iglesia ortodoxa oriental, iglesia católica antigua. La iglesia Esas no copta, son católicas, señor. dice, el credo de ellos es una santa católica y apostólica. Lea el credo de ellos. Esa iglesia, ¿Usted sabe el credo? La iglesia no, copta, no es católica, señor. la iglesia copta, de hecho, fue fundada por Marcos. La iglesia no es católica, señor. ¿Sí sabe La quién es iglesia Marcos? ¿Sí ortodoxa. sabe quién es Marcos? Disculpe, A ver. discípulo. Si fuera católica, a ver, si fuera católica, le voy a decir, con ¿Sabe eso le quién tumbo, fundó la iglesia ortodoxa? con esto te tumbo tu argumento, a ver, Y con no, eso te no voy a son tumbar. argumentos míos, A ver, te discípulo. voy a tumbar tu argumento, guarda silencio. Los ortodoxos se rigen bajo el Papa León IV, 14, ¿sí o no? De hecho, no. Ahí está, entonces Ahí está. no son parte de la iglesia, ahí está. Pero eso es en tu mundo. ¿No te has dado cuenta que vos ¿En estás mi en un mundo? mundo? ¿En Sí, mi mundo? vos estás como en Narnia. Vos estás como en un Narnia. Una Donde consulta- crees que todo una todo ahí se consulta, rige a tu altura. No, hijo, no es así. Mira. Una consulta. Te hago una preguntita, discípulo. Pero Omar. ¿Quién pero fundó Omar, la iglesia ortodoxa? Omar, Sí sabes. déjame hablar un poquito. Vengo entrando recién, quiero hablar un poco. Espérate, bueno, pero es que déjame hacer una pregunta, porque es que ya rato están ellos Omar, hablando y Omar, se como tú revuelven. dices, si vas a hablar de algo, tienes que saber de eso. Tú hablas de, no sé, de la historia mediante la ortodoxia. ¿Puedes explicarme los concilios que aceptan los ortodoxos y sabes por lo menos las cosas que están dentro, las cosas que dicen estos propios concilios? ¿Sabes? El último, Dime. el último concilio que se aceptó de la iglesia ortodoxa, espérate, pues no, Reformulo mi pregunta mejor. ¿Sabes las cosas que dicen el concilio de Sárdica, el concilio de Éfeso, que son concilios aceptados por la iglesia ortodoxa, y si no me equivoco el de Constantinopla también, si no me equivoco, que son aceptados por la iglesia ortodoxa? ¿Sabes lo que dicen? Ya que tú dices, dicen no, muchas la iglesia- cosas. espera, ya que tú dices, no, la iglesia ortodoxa, ¿sabes que la fundó? Te hago la pregunta, si sabes tanto, dime por favor, o por lo menos cómo hablan estos concilios de el obispo de Roma, ¿no? O la iglesia que se ubica en Roma. ¿Puedes explicarme, por favor? sí, se dijo también de que si los obispos entraban en disputa,
se podía apelar al obispo de Roma para que llegara a una conclusión. Eso fue en Sárdica. La diferencia que hay Eso fue, claro. Correcto, me está preguntando por eso. Me está preguntando por el concilio, ahora yo te contesto. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, nada Puede más. haber un concilio con... Quiero hacer una pregunta, una preguntita sencilla, una ¿Vos preguntita sos oveja de sencilla. Pedro? ¿Sos oveja de Pedro? Una preguntita sencilla. Osmar, ¿puede haber La concilio iglesia- puede haber la iglesia un copta- concilio sin el Papa? ¿Puede haber un concilio sin el Papa? Sí. No, De hecho no estás, mira, es lo que está diciendo el hombre acá, mira, no está sabiendo nada. no, señor. Hubo un concilio, no sé ahorita, es que se me olvida el nombre, el concilio pero creo que fue el primer concilio de Nicea, que el Papa no estuvo presente, mandó o delegó a alguien que fuera. Entonces, ¿qué pregunta tan más absurda? No sabe ni lo que está hablando. Independientemente. No sabe lo que está hablando este señor. Independientemente si el A ver, Papa según estuvo 21:15, espéreme. Independientemente si el Papa estuvo presente o no, están los representantes. Por ejemplo, Esa es otra por cosa, ejemplo, en el Sixto. concilio de Víctor, Constantinopla. esa es otra cosa, lo que preguntó en el él, ¿puede haber un concilio pero sin déjame el hablar, Papa? déjame hablar. Si no me equivoco, en el concilio de tanto que no dejan hablar, Constantinopla, espéreme. ¿Para qué tiene miedo? En el concilio de Constantinopla, el Papa León I no pudo estar. Mandó su representante de obispos y lo mejor, la carta, o sea, los cristianos del concilio estaban obligados mediante el emperador romano que residía en ese tiempo a poner un decreto canónico por obligación. ¿Sabe lo que hicieron estos cristianos sin la presencia del Papa ahí? Si se va a la carta 76, si mal no me equivoco, de las escrituras del Papa León I, León Magno, si mal no me equivoco le dicen, el concilio le envió una carta diciéndole, en mucho resumen, oh su santidad, usted tiene la última palabra, ¿qué podemos hacer? Residiendo en la autoridad del papado. Entonces, si usted dice, no, los ortodoxos y toda esta historia, los concilios, que el Papa no tiene que estar presente, hermano, los propios concilios lo refutan. Como usted dijo, si va a hablar de algo, investigue sobre lo que va a hablar. Sixto, espérate, deja hablar porque parece que el que tiene miedo sos vos. Okay. El discípulo aquí presente. Respóndame. Espérate, Sixto, parece que tenés miedo. ¿Por qué el concilio tuvo que apelar a la autoridad del Papa? Relájate, Sixto, tenés miedo. El asunto es de que el discípulo hizo una pregunta. ¿Se puede hacer un concilio sin el Papa? Yo simplemente le demostré que en cierta ocasión el Papa no estuvo presente. Yo lo contesté a una pregunta. Yo no estoy afirmando nada. A ver, Sixto,